una expositora muy nítida de cómo el Señor va gestando esta transformación. La transformación por gracia en la vida de los ministros, hemos hablado de esto, la transformación por gracia en la vida de las ovejas, la transformación por gracia en nuestro sistema de interacción e interrelación congregacional, etc. En esta mañana quiero que continuemos hablando sobre este tema que nos compete absolutamente a todos, el tema de la responsabilidad de las ovejas. La semana pasada estudiamos al respecto de la responsabilidad de las ovejas con sus pastores, ¿se acuerdan? Con los líderes eclesiásticos. En esta mañana vamos a revisar dos responsabilidades más. La primera, la responsabilidad de la oveja para consigo misma, y la responsabilidad de la oveja para con la iglesia. En el primer sentido, la responsabilidad de las ovejas para consigo mismas. Tengo demasiado rebote, Fer, me rebota demasiado. No sé si le podemos. Estábamos bien, no hacía tanto eco. Ahorita que tomé el micrófono. O bajarle tantito. Sí, 1, 2, sí. ¿Me oyen bien atrás? ¿Sí? Bien. La responsabilidad de las ovejas para consigo misma. Bueno, la oveja tiene la responsabilidad, hermanos, de crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente es una responsabilidad que se confiere de forma directa en la vida de la oveja. La oveja tiene que crecer espiritualmente y emocionalmente. ¿De qué forma? Estando injertada en una iglesia local. Hemos comentado que por la redención todos formamos parte de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo, la cual por la propagación del Evangelio se encuentra diseminada en todo el mundo. Somos hermanos de los cristianos que se encuentran en la misma condición de redención por la misma gracia, en el fundamento de la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo, en cualquier regionalidad de la tierra. Pero nos integramos a la Iglesia Universal diseminada en el mundo a través de pertenecer comprometidamente a una congregación local. ¿Recuerdan que hemos estudiado esto? Formamos parte de la Iglesia Universal, pero pertenecemos a través de formar parte comprometida de una congregación local. Entonces, ¿cómo una oveja puede cumplir este compromiso para consigo misma de crecer espiritualmente y emocionalmente? A través de pertenecer formalmente a una iglesia local, estar injertada en una iglesia local. Observemos por favor lo que dice Hebreos 10, verso 23. Dice así: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Somos llamados a mantener una actitud de firmeza, una actitud de no fluctuación. Y recordamos que cuando la Biblia menciona la palabra firmeza, nos está hablando de algo que no se desplaza fácilmente, algo que no se moviliza de su posición con facilidad, algo que se encuentra suficientemente arraigado y fundamentado con la solidez que le permite mantenerse firme ante diversas circunstancias externas que podrían movilizarla de su posición original. Eso significa firmeza. La Biblia dice que como ovejas tenemos que mantenernos firmes y sin fluctuar de la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien prometió. ¿Dónde se encuentra el fundamento de nuestra firmeza? En el conocimiento de aquel que ha prometido, y cuando conocemos a aquel que prometió, el cual es Dios, conocemos que nuestro Dios es fiel. La fidelidad de la promesa de Dios establece el fundamento de nuestra firmeza. Dice el verso 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjense todos los elementos que está mencionando la palabra de Dios en relación a nuestra forma de vida espiritual. Nos está hablando de firmeza, nos está hablando de estímulo al amor y a las buenas obras. Dice el 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. De la misma forma en la que un padre de familia y una madre en el proceso educativo y formativo de sus hijos
van gradualmente guiando a estos pequeños con el propósito de que vayan adquiriendo niveles progresivos de autosuficiencia, no de autonomía, es decir, no de emancipación a la autoridad del hogar o paterna, sino de autosuficiencia, es decir, el desarrollo de habilidades, cualidades, para que puedan desempeñar en forma personal eficazmente tareas y asignaciones particulares. Hay una enorme diferencia entre la autonomía y la autosuficiencia. Dios no quiere que seamos autónomos, porque eso involucraría una soberanía que estableciese las normas y las directrices bajo las cuales nosotros determinaríamos nuestra actuación en la tierra. Y nosotros no podemos ser autónomos, pero Dios nos llama a ser autosuficientes, que significa desarrollar progresiva y gradualmente el grado de funcionalidad de los dones, talentos y habilidades que nos ha dado, para que podamos de forma personal cumplir eficazmente con las tareas y las asignaciones que igualmente hemos recibido de parte de Él. Bueno, de la misma forma que como padres nuestra instrucción consiste en que los hijos cobren autosuficiencia, como pastores, con la fuerza y la capacidad del Espíritu Santo, necesitamos nosotros enseñar a las ovejas a desarrollar autosuficiencia en el ejercicio de sus responsabilidades espirituales. ¿Para qué? Para que comiencen a madurar espiritualmente y emocionalmente, de forma que terminen dependiendo de Dios y no dependiendo de sus líderes. La iglesia de Jesucristo tiene que ser el reflejo, el trazo del Dios que la ha redimido y que la ha conformado. La iglesia de Cristo no puede reflejar el perfil de carácter y personalidad de un líder que le ministra o que le preside. Nosotros tendríamos que ser el reflejo mismo del trazo del Dios que ha conformado la iglesia. Por lo tanto, los miembros de una congregación local, las ovejas de la congregación, tienen que aprender autosuficiencia para poder responder afirmativamente al Dios que les ha redimido. Dependemos de Dios, no dependemos de nuestros líderes espirituales. ¿Entendemos eso, hermanos? Tenemos una dependencia directa de Dios y una responsabilidad moral y espiritual individual que tendremos que presentar delante de Él afirmativamente en la medida en la que nosotros hayamos aprendido a depender de Dios. Esto es básico en el proceso de madurez de una iglesia y de una congregación local. La maduración espiritual y emocional del creyente se encuentra íntimamente ligada a su incorporación a una congregación local. El problema es que en los últimos años ha habido una disminución importante del valor que el creyente le concede al cuerpo de Cristo, hermanos, a la iglesia, a la congregación local, hasta llegar al punto de creer que hay quienes pueden desarrollar un nivel de calidad en su vida espiritual, de dignidad en su vida espiritual, sin tener una relación comprometida con la congregación local. Y esto evidentemente, hermanos, no es así. La definición bíblica de la palabra iglesia hace imposible considerar la idea de un cristianismo personal y aislado o distanciado de la comunidad de personas redimidas. Es imposible pensarlo así. De acuerdo a Mateo 16, 18 y Mateo 18, 17, que estudiamos el miércoles pasado, versos en los que el Señor Jesucristo menciona la palabra iglesia, comentaba que encontramos en estos dos versos las dos menciones únicas que Cristo hace en relación a la iglesia como término, como concepto. Sin embargo, vemos en toda la enseñanza del Señor Jesucristo en los evangelios una contextualización que involucra la existencia de la iglesia, aun cuando terminológicamente solamente es mencionada en dos ocasiones, estos dos versos. Y cuando Jesucristo lo menciona en estos contextos, entonces entendemos que el significado de la iglesia involucra indispensablemente la pertenencia estrecha y activa del cristiano con ella. De hecho, definimos la palabra iglesia de la siguiente forma: la iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, propiedad de Cristo, llamadas por Cristo a ser diferentes al mundo, que tiene una garantía de victoria por encima de todo y con el deber mutuo de velar los unos por los otros en su caminar de santidad. Esta es la definición contextual bíblica de lo que es la iglesia. Por lo tanto, hermano, poder cumplir este propósito
de estar en el colectivo de personas redimidas, llamadas fuera del sistema filosófico del mundo para poder ser edificados por el Maestro, el creador y fundador de la iglesia, Jesucristo mismo, y poder contribuir comprometidamente, intrínsecamente, unos con otros en nuestro mutuo desarrollo de santidad, involucra indispensablemente pertenecer con compromiso a una congregación local. No existe tal concepto de cristiano sin congregación, cristiano disociado de la iglesia. No podemos nosotros exceptuarnos, exentarnos o abstraernos de esta realidad conceptual que Cristo da a la iglesia. No existe nada más antagónico que la idea de un cristiano que pretende serlo disociado de una congregación local, distanciado de una congregación local. Es imposible. No se es cristiano de esa forma. El autor de los Hebreos dice que debemos de tener especial cuidado en no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Entonces, esa necesidad de congregarnos está justificada por estos elementos que estamos revisando, que son fundamentales para el crecimiento espiritual. Elementos que jamás vamos a tener, jamás contaremos con ellos si no estamos congregados. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Entonces, una de las razones para pertenecer con compromiso a la iglesia local es que es imposible que podamos mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe que hemos realizado a menos que contemos con la cercanía, con la contribución, con el compromiso de hermanos y pastores que puedan ayudarnos en mantener firmeza en nuestro caminar cristiano. Esta compañía, cercanía y compromiso no lo obtenemos si no estamos dentro de una congregación local. Es imposible mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe, hermanos, si no pertenecemos comprometidamente a una congregación local. Entendemos entonces que el fluctuar, el desplazarnos de nuestra convicción cristiana es una consecuencia de no habernos comprometido con la iglesia local, de no haber estado injertados en una congregación local. Es natural que si somos fluctuantes con nuestra necesidad de congregarnos, también nuestra fe va a comenzar a enfriarse. Y es natural que todo lo que yo obtengo por vía de la fe en crecimiento espiritual no existirá en mi vida si yo me encuentro en condición de frialdad espiritual. Cuando mi fe se enfría, entonces comienza a emerger nuevamente el deseo de mi carne, y estos deseos rápidamente se concretan en obras carnales, pasiones de la carne, entre las que encontramos orgullo, juicio, desequilibrio, chisme, división, crítica, murmuración, condenación, celos, envidias. Todo esto, hermanos, comienza a proliferar en el corazón de una oveja que ha decidido alejarse del cuerpo de Cristo. Necesitamos entender este proceso. ¿Cómo opera en nuestra vida espiritual? Bueno, lo primero que se produce es un alejamiento emocional donde la oveja comienza a perder el interés por la iglesia. Un interés que antes era evidente, que estaba presente, que emergía fácilmente de la vida espiritual de la oveja hacia su medio externo, deja de estar presente y deja de ser manifiesto. Pierde el interés por la iglesia en la que en el pasado estaba profundamente interesado. Y una vez que esto sucede, comienza entonces a criticar. Comienza a criticar lo que se hace en la iglesia. Actividades, ministerios, programas de acción. Critica a la iglesia por lo que no se hace desde su perspectiva personal. Comienza a emerger un sentir de crítica. Todo el tiempo encontramos crítica en las personas que se han distanciado emocionalmente de la iglesia. La justificación para sentirse como se sienten y actuar como actúan son sus críticas mismas, pero todavía están aquí.
Todavía asisten los domingos a algunas actividades eclesiásticas, pero llevan en su corazón un alejamiento emocional que termina derivando en un abandono físico de la congregación local. Y finalmente esos hermanos terminan pagando las consecuencias de haberse alejado del cuerpo. ¿Cuál? Que solamente en el cuerpo podían recibir estímulo, amor y fortaleza para mantenerse firmes sin fluctuar en la profesión de su fe. Esos son elementos, hermanos, que solamente obtenemos cuando pertenecemos a una congregación local de manera formal y comprometida, cuando estamos injertados. Por lo tanto, la responsabilidad de crecer espiritualmente y emocionalmente es mía como oveja. La responsabilidad de pertenecer es algo que el Señor nos confiere en forma individual a cada uno de sus hijos. Fíjate lo que dice el verso 24 de Hebreos 10. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos. Significa que nos veamos con entendimiento, atentamente, con diligencia, que estemos atentos a la forma en la cual se desarrolla nuestra vida espiritual y dirimimos nuestros asuntos de conflicto espiritual para que podamos entrar en auxilio mutuo para la edificación de la vida en santidad como hijos de Dios. Pero cuando te ausentas del cuerpo de Cristo, ese amor, hermano, no va a estar ahí. Ese estímulo, por supuesto, no va a estar presente. Y tú necesitas estímulo. Yo, hermano, necesito estímulo. Pero el texto dice que nos consideremos unos a otros para estimularlos, lo que significa que esta no es una responsabilidad fundamentalmente pastoral, esa es una responsabilidad de todos, mutua, unos con otros. Es una responsabilidad que Dios le da al cuerpo. Si no estamos injertados al cuerpo a través de una congregación local, entonces no tendremos ese estímulo. No tendremos esta edificación en amor. No tendremos esta firmeza para la profesión de nuestra fe. Uno de los dardos más efectivos de Satanás, hermanos, es el desánimo, el desaliento. Si Satanás logra desanimarte, entonces logra alejarte. Nunca jamás una persona animada, estimulada en el amor y firme en su profesión de fe por Jesucristo se aleja de la congregación local. Jamás. Pero una persona desanimada siempre termina alejándose. Y si Satanás logra alejarte del cuerpo, entonces logra enfriarte. Y si logra enfriarte, logra que comiences a entrar en conductas y hábitos pecaminosos que terminan finalmente alejándote de Dios. Y ese es el final de la catástrofe espiritual en un hijo de Dios. Cuando escudriñamos el Nuevo Testamento, la responsabilidad número 1 de congregarse, hermanos, no es de los líderes. La responsabilidad número 1 de congregarse no es de los pastores, hermanos, es de las ovejas. La responsabilidad primordial de los pastores es ministrar a aquellas ovejas que se congregan. Pero es imposible ministrar a las ovejas ausentes. No se puede ministrar a una oveja que no está presente. Ministrar a ovejas que están presentes. Esa es la tarea del pastor. No podemos ministrar a las ausentes. La responsabilidad entonces básica de congregarse es de las ovejas y solamente las que están presentes reciben la ministración de los pastores de esa congregación local. Uno de los patrones de comportamiento de una oveja cuando se aleja emocionalmente y después físicamente es que termina diciendo: no, es que mis pastores no hicieron lo suficiente. ¿Has escuchado eso? No, yo no voy porque mis pastores al final ya no me buscaron. Mis pastores al final ya no me llamaron por teléfono. Mis pastores no hicieron lo suficiente para que yo perteneciera. Entonces, mi opción fue caminar por la puerta que me ofrecía el mundo. Caminar por el camino ancho y la puerta espaciosa. El problema de una oveja que se niega a crecer espiritualmente, hermanos, es que decide ver al pastor como su fuente de fe. Ve al pastor como su fuente de vigor. Ve al pastor como si fuera su Dios. Y al final termina viendo al pastor como la causa de su distanciamiento de la congregación local. Este es un patrón de conducta y comportamiento mental que termina derivando
en la autosegregación de la oveja de la congregación en la que tendría que estar comprometidamente injertada. La tarea de un pastor, hermanos, no es centralizarse él mismo en el corazón de la oveja y establecer una dependencia emocional en el corazón de la oveja hacia sí misma. No, la tarea del pastor consiste en encaminar a la oveja a la autosuficiencia, a fin de que ejercitando y desarrollando su propia fe, entienda su dependencia de Dios y no de los hombres. Aquí no queremos que las ovejas permanezcan en infantilismo espiritual, sino que se encaminen a la autosuficiencia espiritual. Así como los padres desarrollan las habilidades de los hijos para que puedan ejercer plenamente sus tareas y asignaturas. Es como cuando el hijo finalmente puede hacerse cargo de sus propios hábitos de higiene porque el padre lo acondicionó, lo programó, lo habituó, para que finalmente el niño por sí mismo se lave los dientes, se bañe, realice su higiene personal, para que el hijo realice por sí mismo la higiene de su habitación, para que el hijo por sí mismo tenga la capacidad de estudiar, para que el hijo pueda desarrollar las tareas con las capacidades que ha recibido y la instrucción que diligentemente ha recibido de los papás. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo usa el ministerio del pastor para trabajar en la vida del creyente, para que desarrolle capacidades espirituales al punto de que pueda ejercer plenamente sus tareas y responsabilidades espirituales y personales, para que el creyente finalmente pueda orar por sí mismo, el creyente pueda leer la Biblia por sí mismo, asistir a la congregación por sí mismo, comprometerse con su vida de fe por sí mismo, servir a Dios por convicción personal. La responsabilidad de crecer es de la oveja. La responsabilidad de pertenecer es de la oveja. La responsabilidad de congregarse formalmente es de la oveja. Cuando la oveja desarrolla una comunión personal con Dios y desarrolla finalmente una mente bíblica, escuchen esto, hermanos, aún en la ausencia de los pastores, continúa con sus responsabilidades espirituales ante Dios. No responsabiliza a sus pastores por lo que ella no hace. Una evidencia de desarrollo de mente bíblica es que asumimos personalmente nuestras responsabilidades ante Dios. Para pastorear se requieren dos elementos básicos, hermanos: una oveja presente y un pastor dispuesto. O dicho de otra forma, una oveja que pida ayuda y un pastor que quiera dar esa ayuda. Cuando una oveja no tiene el resultado que esperaba en su vida espiritual, es frecuente ver cómo termina alejándose. Y después, en vez de que asuma la responsabilidad y consecuencia de sus acciones, culpa a los líderes de no haber hecho lo suficiente. Esto es extraordinariamente frecuente. Y esto lo vemos claramente definido en la Biblia, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que vemos en la parábola del hijo pródigo? Bueno, el padre entendía cosas importantes, que ese hijo necesitaba crecer y madurar emocionalmente y espiritualmente. El hijo le pide en vida del padre su herencia anticipada, y dice la Escritura que se va a una tierra lejana a gastar su herencia en forma disipada, borracheras, orgías, etcétera, hasta que finalmente entra en una quiebra espiritual, moral y financiera absoluta. Él deseaba comer y alimentarse de las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos, siendo el cerdo un elemental que tipifica en el judaísmo el pecado, la miseria humana en su condición extrema. Él deseaba alimentarse de la miseria humana por el hambre que él padecía a causa de una vida disipada. El padre sabía que el hijo tenía que madurar emocionalmente y espiritualmente, que ese hijo, hermano, se encontraba fuera de sí, de sus cabales, y que mientras ese hijo fuera fuera de sus cabales, no habría ninguna ministración que pudiera llegar a su corazón. No había una palabra de exhortación, no había una palabra de ministración que hubiera llegado al corazón del hijo para evitar que ese hijo saliera de la casa del padre a malgastar la herencia que el padre en bondad le había entregado. El padre sabía que no había palabra que hubiera cambiado el corazón del hijo. Cuando vuelve en sí el hijo y regresa a la casa, entonces su hijo comienza a pronunciar palabras que evidencian que efectivamente ha crecido, que su orgullo se ha abatido, que está quebrantado y que realmente está arrepentido.
Y hasta que eso no ocurra, ninguna persona estará en la condición de ser ministrada. Yo me fui de la iglesia y estoy en las drogas porque los pastores de mi congregación no hicieron lo suficiente. No, tú estás en las drogas porque no hubo palabra de exhortación, de ministración, de consuelo, no hubo abrazo que tú hubieras estado dispuesto a aceptar para evitar tu desvío y tu final caída moral. Es que yo estoy fuera de la iglesia porque los pastores no hicieron lo suficiente para que yo permaneciera en la iglesia. No, tú estás fuera de la iglesia porque determinaste en tu corazón distanciarte del cuerpo de Cristo. Y estás como resultado de no recibir el amor, la administración y la firmeza que solamente el cuerpo de Cristo te puede entregar para mantener la firmeza sin fluctuar de tu profesión de fe en Jesús. Bueno, el hijo regresa. Y entonces cuando regresa, él no reprocha al padre lo que él hubiera esperado que el padre hiciera para que no se fuera. No, el hijo regresa y le dice al padre: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, hermanos, la responsabilidad del hijo en primer lugar era quedarse. Cuando se fue, la responsabilidad del hijo ahora era regresar. Cuando regresa, la responsabilidad del padre es abrir los brazos, recibirle, ministrarle y restaurarle. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando el hijo regresa. El padre no corre tras del hijo. Esto sucede cuando el hijo regresa. El hijo, hermanos, aprende la lección, creció, finalmente entiende. Y esto, hermano, depende de mí y depende de ti, no depende del padre. Cristo, hermanos, no sé si me expliqué con el ejemplo bíblico. Cristo viene predicando y los discípulos comienzan a multiplicarse. Jesucristo sabía que la mayoría le seguía por lo que recibían en milagros, prodigios y ministraciones extraordinarias de parte de él. Es decir, Cristo sabía perfectamente bien que era seguido por el interés del corazón caído de la gente que caminaba tras sus pisadas. Un seguimiento que no era discipular, era un seguimiento carnal, humano. Y entonces Él les dice algo importante: el que no bebe mi sangre y come mi carne no es digno de seguirme y no entrará en el reino de los cielos. Y fíjate lo que sucede en Juan 6:60. Dice así: al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué hace Jesús, hermanos? Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? ¿Qué hace Jesús? Jesucristo no retiene a los discípulos que voluntariamente deciden dejarlo y regresar atrás. Jesucristo no suaviza el mensaje, Jesucristo no matiza el mensaje, Jesucristo no hace una fe de ratas, Jesucristo no dice: es que no me entendieron, no era tan duro como ustedes lo interpretaron, lo que quise decir fue esto. Cristo no hace una fe de ratas. Jesucristo no corrige el mensaje, no lo disuelve, no lo diluye, no lo matiza, no lo hace más suave. Jesucristo voltea a los dos y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Hermanos, esto podría parecer una forma insensible de ministrar, pero no es así. Al contrario, es una forma de enseñarle a la oveja la responsabilidad que ella tiene de crecer y de tomar responsabilidad por su propia vida y de quedarse donde ella puede ser acrecentada, madurada y edificada y afirmada y finalmente ser transformada. Crecer espiritualmente es una responsabilidad de cada oveja, hermanos. Esta es la forma en la que Cristo habla a sus discípulos. Él les está diciendo: esto no es forzado, esto no es obligado, esto tiene que ser una decisión personal. Es una decisión que finalmente te bendice y te beneficia a ti, no a mí, dice el Señor. ¿Se quieren ir o se quieren quedar? Ahora, ¿era responsabilidad del maestro dar su vida como la dio por las ovejas? Sí, por supuesto. Esa era la tarea de Jesucristo, la tarea del Redentor. Y allí encontramos el balance entre la responsabilidad de los líderes y la responsabilidad de las ovejas.
La tarea de los pastores, al igual que Jesús, es dar la vida en la administración, en la ejemplaridad, en modelar la vida cristiana y ministrarla con integridad y hacer trazos rectos e íntegros de la palabra de Dios, dar la vida por el rebaño. Pero la responsabilidad de la oveja es quedarse en el rebaño, quedarse en el lugar donde ella va a ser afirmada, consolada, ministrada, acrecentada en el amor y finalmente logrará cobrar la firmeza espiritual que requiere para no fluctuar de su profesión de fe. Entonces, la primera responsabilidad de la oveja en este grupo de responsabilidades hacia sí misma es crecer, madurar espiritualmente. ¿Cómo? Injertada formalmente en una congregación local. Los pastores de la congregación tienen un mandato de parte de Dios, que es ayudar a los miembros a mantener su vida en santidad. Pero la responsabilidad primaria de las ovejas, y no de los pastores, es, hermanos, pertenecer a la congregación local, no apartarse de la congregación local. La oveja viene al servicio 2 horas, viene entre semana eventualmente una consejería que dura igualmente 2 horas. ¿Cómo un pastor podría garantizar la santidad de esa vida una vez que sale de su presencia? No puede. Obviamente la oveja es la única garantía en sí misma de renunciar a la forma de vida del mundo, renunciar a las ofertas del mundo y permanecer en la congregación y ser afirmada. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? En segundo lugar, la oveja necesita caminar para tener una vida digna de su llamado. Una vida digna, es decir, al mismo nivel de su llamado, que pueda responder afirmativamente al llamado que el Señor le ha entregado. Fíjate lo que dice Efesios 4:1, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando la oveja no camina así, es decir, cuando la oveja no camina digna, sino que se desvía, cuando entra en caminos de pecado, hermanos, evidentemente eso no causa a los pastores, no causa en la iglesia, hermanos, un desvío del destino de la iglesia, genera un desvío en el destino de la oveja. Nadie que acuse a otra persona de su propia responsabilidad puede crecer espiritualmente. Una evidencia de que una persona ha caído moralmente en condiciones ya muy desastrosas, muy atroces, hermanos, es cuando responsabiliza a los demás de sus desvíos personales, de sus desvíos morales. El crecimiento espiritual y emocional de una oveja es directamente proporcional a cuánto se apropia de sus acciones y de sus responsabilidades. Una persona con una mente bíblica es la persona que se hace propia, se hace dueña de sus acciones y de sus consecuencias. Y eso es parte del compromiso de la oveja consigo mismo. Bien, hay un segundo grupo de responsabilidades y compromisos que que la oveja tiene ahora hacia su iglesia. ¿Entendimos esta primera parte, hermano? Es básico, es crucial. Yo podría detener la predicación aquí. Y si nos llevamos esto, hermano, nos llevamos bastante para meditar y crecer. Pero tenemos otro grupo de responsabilidades que tienen que ver con la vida de la oveja directamente con la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la oveja? La oveja tiene que velar, hermanos, por la unidad de la iglesia. Velar. ¿Qué significa velar? Velar significa permanecer despierto y no dormir. Entonces, si en algo la oveja debe de mantener una actitud permanentemente consciente, despierta, mantenerse alerta en estado constante, es por la unidad de la iglesia. Efesios 4:2 dice así: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, esta carta donde Pablo nos está exhortando a la unidad, el vincularnos en la paz, soportarnos los unos a los otros en amor, de lo que ya hablamos en días pasados. O sea, no soportamos lo que no amamos. Para poder soportar tenemos que amar. Solamente soportamos lo que amamos. Así como soportas a tus mascotas, aun cuando es un dolor de cabeza, las soportas porque las amas.
Soportamos la infancia inicial de nuestros hijos con todas las vicisitudes que esto involucra: no dormir, desvelos, cambiar pañales, alimentar constantemente, cambiar completamente nuestros hábitos y comportamientos, porque los amamos, y los soportamos porque lo amamos. Todo esto que la Biblia nos enseña sobre soportarnos, amarnos, vincularnos, el vínculo de la paz, es algo que Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, no a los pastores, sino a los miembros de una congregación. Pablo está diciendo: esfuércense, perseveren en la unidad, en el vínculo de la paz. ¿Y cómo se hace eso? Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Hermanos, esa es la parte de las ovejas. Esa es tu parte. Y esa es mi parte para contribuir a que el cuerpo de Cristo no se divida. Cuando estas cosas no están presentes en tu carácter, entonces, hermano, generas conflictos. Si tú no tienes el carácter espiritual al punto del desarrollo donde puedes soportar por causa del amor que el Señor ha vinculado en tu corazón, y de gracia lo das como lo has recibido de gracia, si eso no existe en tu corazón, entonces en vez de soportar, vas a causar conflictos. Vas a causar divisiones, vas a generar problemas emocionales que te van a drenar a ti, van a drenar a la iglesia y también van a drenar a los pastores. Los conflictos emocionales, hermanos, no solamente drenan a las ovejas, también drenan a los líderes que tienen que lidiar con estos problemas constantemente. Entonces, si tú haces tu parte en mantener la unidad del Espíritu, resulta que en vez de tener líderes y pastores cansados emocionalmente, cansados por estar continuamente apagando fuegos en tu alma, fuegos entre los hermanos, bueno, vas a tener pastores fortalecidos que van a ministrar eficazmente tu alma, tu vida, pero también el alma y la vida del resto de la congregación. ¿Qué tipo de pastores deseamos, hermanos, que estén ministrando nuestra alma y nuestra vida? ¿Pastores drenados, cansados, agobiados, malhumorados? ¿Alguna vez has visto a tu pastor malhumorado? A ver, ¿cuántos me han visto malhumorado con libertad? No levanten la mano porque me pone de mal humor. No, con libertad, a ver, ¿cuántos han visto a su pastor malhumorado? Levanten su mano ahí. Ay, mira, qué tierno soy. Yo decía que tengo un carácter muy bonito. No, hermanos, yo sé que ustedes se están reservando pues espero que por honra, no por miedo. Pero varios de ustedes me han visto malhumorado, enojado, indignado. ¿Y esto les ha edificado? ¿Les ha bendecido? Al día de hoy, todavía hay hermanos que dicen: no, yo no me acerco al pastor porque el pastor me da miedo. Bueno, quiero decirte que esa fama la tengo bien ganada y lo entiendo. Porque en el pasado, hermano, esta conducta dura y estricta que yo manifestaba con el propósito de edificar a la obra en forma ordenada y en forma puntual y de forma lineal, a fin de que todos fuéramos ministrados, a una parte de la congregación no le ministraba porque involucraba el rigorismo, la dureza extrema. Pero parte de esta dureza también se originaba en este drenar de las emociones pastorales a partir de hermanos que no saben soportarse en amor, que no saben convivir espiritualmente, en estar atendiendo circunstancias que se han atendido a lo largo de los años y se tienen que volver a tratar desde el inicio, una y otra y otra y otra vez. Eso drena, eso cansa, eso malhumora al pastor, y la advertencia la da el Espíritu Santo. Obedezcan a sus pastores para que ellos pastoren con alegría, con ánimo pronto y no con tristeza en el corazón. Es un riesgo en el que nos encontramos todos los ministros, todos los pastores. El Señor, por supuesto, en mi vida, al paso del tiempo, por la palabra y por la experiencia, es decir, con golpes de frente, me ha enseñado, gracias a su misericordia, que podemos ser firmes sin ser duros, y es algo en lo que yo estoy progresando. No negociar jamás la firmeza en mis convicciones cristianas, ministeriales, pero puedo ser una persona tierna y una persona amorosa. Es como el yunque de acero
que jamás lo vas a poder por su peso movilizar del lugar donde se encuentra, y entonces es un yunque firme. Pero si tú no lo forras de terciopelo, quien se tropiece en el yunque se va a lastimar, porque además es duro. Entonces un pastor, como un padre de familia, tenemos que ser yunques inamovibles revestidos de terciopelo, para amar en vez de lastimar, sin negociar nuestra firmeza y nuestras convicciones. Entonces, hermanos, la edificación y mantener el vínculo de la paz en una congregación es una tarea de todos nosotros, contribuimos todos nosotros. Esa es una responsabilidad de la oveja con su iglesia. La unidad, mantener la unidad. Otra responsabilidad de la oveja con la iglesia la tenemos en 1 de Pedro 4:10 y tiene que ver con su servicio con esa iglesia, con el servicio a mi congregación. A ver, hermano, voltea a ver a tu hermano a la izquierda y a la derecha, por favor, y dile: servicio a mi congregación. Servicio a mi congregación. Otra vez voltea a ver y dile: hermano, sirve a tu congregación. Contéstale: y tú también. 1 de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De entrada, ¿cómo es la gracia de Dios? Multiforme, o sea, tiene muchas formas. La gracia de Dios, eventualmente, nosotros en nuestras limitaciones humanas, intelectivas, morales, etcétera, y espirituales, la decodificamos en una línea de acción específica y estricta, pero no es así, hermano. La gracia de Dios se manifiesta a la vida de sus hijos y de sus congregaciones de muchas formas. ¿Y cómo es que la multiforme gracia de Dios puede manifestarse a favor de la unidad de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, a través de los diversos dones que ha entregado a los miembros de una congregación local? Según ese texto, si tú eres un cristiano verdadero, nacido de nuevo, por lo menos, hermano, tienes un don. Por lo menos, aunque te digan don Francisco o don Pancho. Pero todos por lo menos tenemos un don espiritual dado por Dios. Pero Dios te lo dio ¿para qué? Para que hagas algo con él. Para que hagas algo productivo con ese don que el Señor te dio. Y eso que debes de hacer es ponerlo al servicio de otros. Dice la Biblia: sirviéndoos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, de entrada tienes un don, y tu don no tiene que ser idéntico, ni siquiera parecido al don que tiene tu hermano, porque la forma de la gracia de Dios es versátil, tiene muchas caras, es multiforme. Tu hermano no tiene que ser idéntico a ti, como igualmente no es idéntico el pie a la mano. ¿Qué similitud hay entre la mano y el pie de un cuerpo? Ninguna similitud. Si acaso su composición molecular en la piel, en los huesos, en los tejidos, en las venas, en las arterias, pero no en la forma, porque el cuerpo tiene multiformidad en sus miembros, diferentes unos de otros, con el propósito de que uno sirva al otro. Y si te das cuenta, ningún miembro de nuestro cuerpo fue diseñado para que se sirva a sí mismo. Ninguno. Con tu mano derecha puedes acariciar, sujetar, sanar, rascar. Qué hermosa facultad de la mano derecha o izquierda, si es tu caso, hermano, de rascar tu cuerpo. Imagínate que no tuviéramos ningún miembro del cuerpo que nos quitara la comezón. Hermano, ¿qué es lo que siente tu cuerpo cuando sacias la comezón? ¿Qué sientes? Sientes placer, descansas. ¡Ay! ¡Qué rico! O nada más me pasa a mí. Saciamos la comezón porque tenemos un miembro del cuerpo que para esa función que parece tan trivial, tan simple, tan innecesaria, tiene la capacidad, está facultado, tiene la forma para servir al cuerpo. Pero imagínate una mano, y este ejemplo lo he dado varias veces, una mano que siente comezón en el anverso
y entonces los dedos comienzan a doblarse hacia el anverso y logran una curvatura que logran saciar la comezón del anverso de la mano. Eso sería anormal, atípico. Si tú ves eso en la congregación, salimos todos corriendo de aquí. Oren por el hermano, porque eso sería anormal. Como anormal es un miembro del cuerpo de Cristo cuyo don lo utiliza para servirse Él, en vez de usarlo para servir al cuerpo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dios no nos dio el don para nuestro autoconsumo. Nos dio el don para ponerlo al servicio de otros. Y cuando ese otro no está recibiendo el servicio de mi don, yo lo estoy robando. Le estoy robando mi servicio. Hermano, tú tienes por lo menos un don espiritual. Tú tienes por lo menos un don espiritual. ¿Qué estás haciendo con tu don? La Biblia dice que hay un tiempo para todo debajo del cielo, Eclesiastés. Hay un tiempo para crecer en carácter cristiano, y evidentemente ese tiempo que va procesando Dios en nuestra vida, crecimiento espiritual, madurez espiritual, es un tiempo donde no puedo usar mi don porque estoy siendo facultado, capacitado, adiestrado, fortalecido para usar eficazmente mi don. Ese es un tiempo para no usar mi don. Así como cuando María se encontraba a los pies de Jesucristo, mientras Marta, afanada y turbada, estaba sirviendo a la gente que estaba en la casa, que había venido juntamente con Cristo en esa visitación. Y entonces María entendió que la importancia en ese momento no era servir a Cristo, la importancia era estar a los pies del Maestro, siendo edificada por lo que salía de la boca y del corazón del Maestro. No era un tiempo de usar el don. Y Jesús se lo dice a Marta: Marta, afanada y turbada estás, una cosa te era necesaria, y María tu hermana ha escogido la mejor, y esa parte no le será quitada. Hay un tiempo donde desarrollamos el carácter espiritual. A partir del tiempo en el cual creemos en Cristo, recibimos la salvación por la fe ante la predicación recta del Evangelio de la gracia. A partir del momento en el cual entra el Espíritu Santo y comienza a procesar la primera fase del crecimiento espiritual, no es un tiempo de usar el don, es un tiempo de prepararte. Pero llega después el tiempo de poner ese don al servicio del cuerpo de Cristo, porque para eso nos lo dio el Señor. La Biblia dice: sirviéndoos unos a otros. No hay nada más poderoso que una iglesia de siervos. Romanos 12:4. Ese texto lo podrían decir de memoria los estudiantes graduados de la escuela bíblica. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Qué bueno encontrar hermanos a los que cuando le pides un apoyo te dicen: claro, por supuesto que sí, dime qué debo de hacer para apoyarte, qué tengo que hacer. Pero también encontramos hermanos que dicen: ay, es que, híjole, ¿cuándo me dijiste? Y justamente ese día, es que tengo tantas cosas que hacer. Otros que abiertamente te dicen: no, es que es mi tiempo de descanso, no, es que no puedo. Pero resulta que sí tienes tiempo para hacer otras cosas. Porque estas cosas que tienes que hacer, las tienes en el mundo, no en el cuerpo de Cristo. Y al mundo, hermano, le estás dando los mejores esfuerzos, tus más grandes energías, y no al reino de Dios. Pero después venimos y cantamos, ¿no? Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Soy tuyo, Señor, y quiero darte todo lo que soy. Hasta le pones vibrato al final. No venimos a la iglesia a cantar esas frases que tienen contexto bíblico, que además es lo que Dios espera de nosotros. O sea, no tendrían que ser clichés emocionalistas ni conceptuales, tendrían que ser vida práctica.
Si venimos a la iglesia y cantamos al Señor en tiempos de adoración y ministración musical, Señor, quiero darte todo lo que soy. ¿Qué es lo que le estás diciendo al Señor? Reconozco que te pertenezco, lo que soy, lo que pienso, Señor, mi mente, el intelecto, mi cerebro, mis fuerzas, mis órganos, mis miembros, todo lo que soy yo, Señor, es tuyo, porque soy tu iglesia. Formo parte de esa adquisición gloriosa con la cual, Señor, me rescataste de mi vana forma de vida y me has trasladado a tu luz admirable con el único propósito de servirte. Predicar y anunciar tus virtudes a un mundo que camina en tinieblas, sin vida y sin esperanza, sin Dios. Me has dado la vida espiritual, me has dado la vida eterna. Pero sucede que estamos muchas veces más conscientes de nuestra vida física que de nuestra vida eterna. Y la vida física es esa condición por medio de la cual podemos dar respuesta y ser sensibles a los estímulos del mundo externo. Ayer compartíamos con los jóvenes de la congregación este tema. Cuando tú vas a un velorio, bueno, sucede que el cuerpo que está ahí en una caja, ese cuerpo ya no responde a los estímulos. Ya no oye, ya no responde al tacto, ya no responde al clima, porque ya no tiene vida. Entonces la vida física es responder a los estímulos externos, pero la vida eterna es responder a los estímulos espirituales. Responder a la voz de Dios, responder al llamado de Dios, entender el plan de Dios, entender los propósitos de Dios, ser transformados por la causa de Cristo. Vivir para dar respuesta afirmativa a lo que Dios dice y lo que Dios demanda. Esa es la vida eterna. Pero siendo redimidos por la gracia, vivimos mucho más conscientes de nuestra vida física que de nuestra vida eterna. Dar respuesta a la vida eterna que el Señor nos ha dado por gracia involucra entender que lo que tengo y lo que soy no lo soy para mí, lo soy para el cuerpo. Y cuando hay hermanos que no están recibiendo el servicio de mi don, y mi don lo utilizo para mi autoconsumo, estoy robando al cuerpo. Venimos a la iglesia y le decimos al Señor, toma todo lo que soy, Señor. ¿De verdad? ¿Todo lo que soy? Si lo estás dando allá afuera, lo estás entregando al mundo, no a Dios. Tendríamos que salir y decirle al mundo, mundo, toma todo lo que soy, te entrego mi vida, en vez de venir a la congregación y decírselo al Señor y no responder afirmativamente al llamado de Dios. ¿A quién le estás entregando todo lo que eres, hermano? ¿Al mundo o al reino de Dios? Sí, estás tan cansado, pero ¿sabes por qué? Por lo que le das al mundo. Tan cansado que no tienes para darle al cuerpo de Cristo lo suficiente. Pero es una responsabilidad nuestra, hermanos, contribuir como siervos a la causa de Cristo. Es una responsabilidad de la oveja para con la iglesia. Y por lo tanto, tenemos una tercera responsabilidad con la iglesia. ¿Cuál es? Necesitamos como ovejas apoyar a la iglesia, a mi congregación local. ¿Cómo? Bueno, de tantas formas. Orando por la iglesia, orando por tus hermanos. Cada ocasión que te encuentras en oración delante de Dios por tus necesidades, también trae a la memoria, mantén sensible en tu conciencia las necesidades de tus hermanos. Pero para hacer esto, primeramente tienes que vincularte en interacción intrínsecamente con los hermanos para conocer cuáles son sus necesidades y poderlas en intercesión presentar delante de la presencia de Dios. Orando. Grandes cosas comienzan a ocurrir cuando todos estamos orando por la iglesia en una forma continua y en una forma consecutiva. Acabamos de tener una demostración del respaldo que Dios da a su iglesia, la respuesta afirmativa de Dios a la oración. ¿Cómo es que la iglesia se conecta con el Señor y en su voluntad se establece el Señor en la acción y nosotros en la petición cuando vivimos en oración? Nuestra hermana Araceli Álvarez, Araceli Paz, está casada con el hermano Luis Paz. Todos la conocemos, o la mayor parte de nosotros la conocemos, porque es un miembro prácticamente fundador de la congregación.
Desde el inicio ella ha servido en la iglesia infantil, ha sido una de las maestras más íntegras, más fieles, con un testimonio de redención innegable. Dios la bendice con un matrimonio, con un hombre fiel al Señor, temeroso de Dios, el hermano Luis Paz, 3 años de matrimonio. Y hace unas semanas nuestra hermana estaba en el hospital en Morelia, en condición crítica. Hermanos, en lo humano todo mostraba que se encontraba al borde de la muerte. El Señor puso en nuestro corazón, en mí y en mi esposa, hagamos cuanto antes una cadena de oración, donde de entrada los servidores de la iglesia vamos a estar involucrados, orando 30 minutos cada uno de nosotros en una forma consecutiva, una cadena de oración de las 5 de la mañana a las 10:30 de la noche, sin parar. Orando a Dios, Señor, hágase tu voluntad, fortalece a Araceli, fortalece a Luis, pon paz en el corazón de Araceli, Señor, lo que haya de ser es tu voluntad, pero Señor, esto genere paz en el corazón de Araceli, da sabiduría a los médicos, da inteligencia a Luis para que pueda gestionar todo lo que pueda gestionar y deba de hacer en ese hospital, dales gracia delante de enfermeras, médicos y funcionarios, Señor, abre las puertas de bendición para ellos, porque son tus hijos. Hermanos, al segundo día de la cadena de oración, de una condición tan crítica, gradualmente Araceli comenzó a mejorar, hasta que la semana pasada fue dada de alta del hospital. Hoy las hermanas servidoras ya se encuentran involucradas en esta dinámica diaria de ir a ministrar asistencia a la casa de Araceli, hacer la comida, limpiar su casa, apoyarla en su movilidad, porque está en una fase convaleciente. Una fractura de espina dorsal que ya no se pudo operar porque no fue identificada a tiempo y que hay que esperar un buen tiempo, 1 año mínimo, para que el columnólogo del Seguro Social le pueda dar cita, pero estamos orando porque Dios abra puertas y hemos visto las puertas abiertas de bendición para ellos. Nuestra hermana Claudia Torres, maestra de iglesia infantil, acaba de ser operada de un trasplante de riñón hace unos días, hermanos. El martes de esta semana, una operación que en promedio dura más de 4 horas en el quirófano. Hermanos, en 1 hora y media estaban fuera del quirófano, ella y su donante, que era su hermana en la carne, Marta. Claudia y Marta, después de 1 hora y media de cirugía, una cirugía perfecta, estaban fuera del quirófano. Una recuperación que tendría que ser muy prolongada y difícil desde el primer momento. Sus niveles de urea, de creatinina y todos los niveles que estaban desordenados y altísimos por los problemas renales que ella tenía, inmediatamente comenzaron a descender, es decir, la evidencia de que el riñón está funcionando a la perfección. Hermanos, Dios opera en su soberanía, pero Dios desea que seamos sensibles a nuestra necesidad de depender de Él y que lo manifestemos a través de una vida de oración. ¿Cómo puedes servir a tu iglesia? ¿Cómo puedes ejercer el don que el Señor te ha dado, o los dones que el Señor te ha dado? A través de la oración. Acercarte a los pastores, acercarte a los servidores, hermanos. Yo sé que ustedes constituyen como servidores un grupo de oración. ¿Qué necesidades hay? Repórteme, me quiero sumar, quiero formar parte del equipo. Venir a la reunión de oración semanal los miércoles a las 6 de la tarde. Venir a la oración semanal a las 6 de la tarde a tu iglesia que se llama Casa de... ¡Ay, se me fue! ¿Casa de qué? Casa de oración nos llamamos, ¿verdad? Casa de oración. Y yo no oro en esta casa. Te congregas en casa de oración, pero sucede que no oras en esta casa. Entonces es casa de oración para los que vienen a orar a esta casa. Va a ser casa de oración para ti cuando tú vengas a la oración en esta casa. Pero ¿por qué no venimos a la oración? ¿Por qué no lo consideramos necesario? Ay, es que hay un grupo de oración. Ahí van los hermanos que siempre oran. ¿Sabes cuántos hermanos se congregaron para orar esta semana que acaba de pasar? La semana pasada, menos de 10 personas. Y se llama Casa de... ¿Casa de qué? De oración, hermanos. ¿Esta es tu casa de oración? Tú debes de tener tu casa de oración en tu domicilio particular. Tú debes de tener un tiempo de comunión con el Señor cotidiano, en la forma en la cual tengas y en el tiempo que Dios te permita. Pero esta, hermano, es tu casa de oración también.
porque es tu congregación local, donde Cristo te ha injertado. ¿Dónde estás? Los miércoles a las 6 de la tarde. Pastor, es que tengo tantas cosas que hacer. Sí, para el mundo, no para el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos contribuir entonces también? A través del granero abundante. La hermana Chelita, ¿dónde está? Hermana Chelita, ¿ya está abundante el granero? Medio abundante. ¿Y el granero se llama granero? Abundante. ¿Y qué significa abundante? Que raza en su capacidad máxima y se desborda. Eso es abundante, hermano. ¿Cómo le dices a tus hijos? ¿Los quieres poquito o los quieres abundantemente? Abundantemente, es decir, tu amor por ellos se desborda, no tiene límite. Bueno, hermano, una forma de amar abundantemente a tus hermanos es aportando a ese granero donde constituimos despensas a fin de contribuir con las necesidades temporales de algunas familias y hermanos de la congregación. Es una bendición ese ministerio. ¿Y cómo contribuye? ¿Cómo sirvo a mi iglesia, pastor? Nada, pues cuando vayas a la despensa, acuérdate de hermanos que hay en necesidad. Aunque no sepas sus nombres, no hayas visto sus caras, hay hermanos en necesidad. Y entonces cuando pones tu litro de leche, pones tu kilo de arroz, tu kilo de azúcar, cuando pones tus pastas, cuando pones tu jabón de baño, tu detergente, el granero abundante. Un detergente más, un jabón más, un desodorante más, una lata de chícharos más, un kilo de azúcar más. Así puedes servir a tu congregación. Usas tus dones al servicio de la iglesia. ¿De qué otra forma? Bueno, de entrada, básico, asistiendo a las actividades de la iglesia, la reunión de oración, el discipulado del miércoles. Hermanos, ¿ustedes recuerdan la cantidad de congregantes que habitualmente nos reuníamos los miércoles en la iglesia antes de la pandemia? Prepandemia. ¿Sabes cuál era el promedio de asistencia los miércoles a la iglesia? De 60 a 80 personas. Los miércoles. En la dirección de Tatabasco. ¿Alguien se acuerda de Tatabasco? El Generalísimo, la calle de Tatabasco, hermano, donde antes estaba el oficial de la congregación, antes de la pandemia, de 60 a 80 congregantes los días miércoles. Los que hoy nos congregamos los domingos. A ver, ¿cuántos de aquí levanten sin miedo? Ya no me tengan miedo, por favor, hermanos. Mira, el hermano José, papá del hermano Dani Arriaga, recién lo conocíamos. Dios nos dio la oportunidad de interactuar muy cercanamente al inicio de su vida congregacional y todavía, gracias a Dios. Pero él me conoció de manera personal muy pronto, entonces me dice, no, pastor, usted es un león cuando predica, pero un corderito cuando está uno persona a persona con usted. Y de verdad, hermano, en persona ya no le pego a nadie, ya no me violento con nadie. Pero, ¿y por qué les estaba yo diciendo esto? Déjame ver. Ya se me fue. ¿Cuántos nos congregamos? Y casi se libra. No, a ver, ¿cuántos hermanos de los que hoy están aquí se congregaban los miércoles en Tatabasco? Levanten su manita así. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió durante la pandemia que ahora ya no se congregan los miércoles? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Son dueños de una empresa ahora? ¿Se duplicó el número de sus hijos? ¿El número de sus compromisos? ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Qué pasó en su corazón? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Saben cuántos en promedio nos congregamos los miércoles? 10 personas, 15 personas. ¿Cómo puedo servir al cuerpo de Cristo? Asistiendo, viniendo, dejándote edificar, perteneciendo activamente al cuerpo local donde el Señor te ha integrado. ¿Cómo más? Bueno, hermanos, respetando las formas, las normas en que se realizan las cosas y actividades en la iglesia, el orden dentro del auditorio. No es que hay casa de oración, es que son súper estrictos. ¿Por qué? ¿Por qué no permitimos que los niños anden corriendo entre las filas mientras se ministra la palabra?
¿Por qué no permitimos que esto sea un gallinero cuando se está ministrando la enseñanza? ¿Si has entrado a un gallinero, hermano, alguna vez? ¿Cómo es un gallinero? Un gallinero es un lugar donde no puedes estar mucho tiempo, no se puede hablar, no se puede platicar, no puede haber una correcta intercomunicación. El sistema está bloqueado por todo lo que está sucediendo bulliciosamente en ese lugar. Entonces, por cuanto somos metódicos y cuidadosos en guardar el orden con el único propósito de que la enseñanza llegue sin obstáculo al corazón de la audiencia, somos demasiado estrictos. Porque pedimos que mientras interactuamos unos con otros y confluimos, traigamos el cubrebocas. Pues esa es una medida básica. Cuando estás sentado te lo puedes retirar con libertad, porque sanitizamos las manos, porque tomamos la temperatura. A ver, ¿no sucede esto cuando entras al Walmart? ¿No haces esto cuando entras a Aurrerá, a una farmacia, a un hospital? ¿Y por qué no vamos con el gerente de Aurrerá y dice, oiga, usted es un exageradote? Es que son demasiado estrictos. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden. Nosotros servimos al cuerpo cuando respetamos y nos adherimos con gozo en el corazón, con gusto, animosamente al orden que Dios ha dado a la congregación, el orden en la iglesia infantil. Hermano, la obediencia a los edecanes. Los edecanes tienen conferida una autoridad pastoral con el propósito de coordinar y resguardar el orden. Ahora, yo sé que la mayor parte de nosotros para estos efectos ya son nuestros usos y costumbres, gracias a Dios, ya no es una complicación, pero así servimos a la iglesia, llegando a tiempo al servicio de alabanza. Hermano, el servicio comienza glorificando el nombre de Dios. De hecho, lo más importante en un servicio congregacional es poder presentar nuestra gratitud. Y lo hacemos en la forma de un estilo musical definido como alabanza melódica, adoración melódica. Poder estar aquí, mira, la mejor forma de adoración a nuestro Señor es la que Samuel le dice al rey Saúl, cuando le dice, obediencia quiero más que sacrificios. O sea, tu sacrificio, si no está antecedido de la obediencia, para el Señor es nulo, no vale. Es como la ofrenda de Caín, una ofrenda que el Señor no acepta. Bueno, hermanos, la evidencia de que tu vida está caminando en obediencia y con tu obediencia glorificas a Dios en lo práctico, es que entiendes la importancia de estar presente congregacionalmente para rendir tu tu adoración al Señor por vía de tus palabras, por vía de tu canto, aunque te desafines, por vía de las melodías de la congregación, porque tu obediencia está antecediendo la adoración eclesiástica. Tú ya adoras a Dios a través de tus hechos y por lo tanto te interesa igualmente adorar a Dios a través de tu voz, confederado con la iglesia local. ¿No dijo Jesucristo que eso está buscando? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, en espíritu, es decir, la adoración ingrávida, la adoración insubstancial que manifestamos cuando cantamos, porque el canto no se puede tocar, agarrar, no se puede detener, no se puede sujetar en un espacio físico. El canto es ingrávido, es una adoración espiritual. Pero toda adoración espiritual tiene que estar respaldada por una obediencia en el plano de los hechos, cuando dice adoradores en espíritu, pero también en verdad. Tu adoración espiritual tiene que verse verificada a través de los actos físicos reales. Adoración en espíritu y adoración en verdad. Entonces, venir al servicio de oración y llegar con puntualidad es una forma de servir a la congregación y servir a Dios. Ahora, muchos dicen, no, pastor, es que a ver, ¿por qué no tenemos alabanza en la congregación? ¿Qué pasó, pastor? Casi 17 años de iglesia y no tenemos ministerio de alabanza. A ver, no, ojo, no tenemos grupo de alabanza, pero sí tenemos ministerio de alabanza. Y aquí tenemos los instrumentos temporalmente sin actividad, una batería, teclado, bajo, guitarra, acá atrás, un pandero y algunas otras cosas. No hay un grupo de alabanza, pero sí tenemos ministerio de alabanza. ¿Es indispensable que una iglesia tenga grupo de alabanza? No. ¿Pero que tenga un ministerio de alabanza? Sí.
¿Quiénes constituyen el ministerio de alabanza? ¿Un grupo o toda la iglesia? Toda la iglesia. Pastor, a 17 años es para que tuviéramos un grupo que nos hiciera entrar a las puertas del cielo. Bueno, a ver, no, usted no quiere un grupo de alabanza, usted quiere un grupo de música, que es diferente a un grupo de alabanza. Un grupo de música bien orquestado, bien armonizado, con una buena calidad en sus intérpretes, vocales e instrumentales. Por supuesto que tiene la capacidad humana de afectar el estado de ánimo de la audiencia y ver a la iglesia tal vez rendida de rodillas al Señor, motivados por las emociones que generan las frecuencias musicales bien instrumentadas. Pero de todos los que están postrados ante el Señor, rindiendo aparente adoración, Dios sabe quién le está adorando en espíritu y en verdad. ¿Y cuántos solamente están profundamente emocionados por los efectos musicales? Podemos tener a un miembro que dirige el ministerio de alabanza, en este caso nuestro hermano Fernando, con su guitarra, con su voz, y te voy a decir una cosa: los hermanos para quien la obediencia al Señor es un valor fundamental y se esfuerzan en ello, su adoración musical, aun cuando no sea armónica, aunque no sea afinada, aunque no esté orquestada, es adoración que está llegando al trono de la gracia. ¿Qué queremos? ¿Ser una iglesia de la que emane adoración genuina al trono de la gracia? ¿O ser una iglesia emocionada y no aceptada por Dios en lo que define que es alabanza? Sin embargo, hermanos, por supuesto que hay una necesidad, porque la Biblia habla de cantores, la Biblia habla de músicos, la Biblia habla de intérpretes, la Biblia habla de arpistas, hombres que manejaban los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda. Qué hermoso que podamos tener un grupo de adoración y de alabanza musical. ¿Cuántos de ustedes tienen dones de servicio y talentos musicales? ¿Cuántos cantan? ¿Cuántos saben interpretar un instrumento? Y la pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo quiero servir en el ministerio de alabanza, pastor, porque sé tocar el piano, sé tocar el bajo, porque más o menos me afino, porque tengo una voz más o menos aceptable, creo que puedo servir. Bien, hermano, su deseo es lícito, evidentemente su deseo es estimulado por Dios. Satanás no va a poner ese estímulo en su corazón, evidentemente, qué bueno. Ahora, ¿qué es necesario hacer? Ahora es necesario prepararse, capacitarse para poder instruir sus dones y talentos al servicio de la iglesia en forma correcta y ordenada. Es necesario aprender a servir de la manera en la que Dios quiere ser servido y no solamente al tenor de mi emocionalismo y de mi espontaneidad. Y para eso está la escuela bíblica, hermanos. Para eso. Para prepararme, para poder percibir de forma bíblica mi vida eterna, mi redención, mi vida en la iglesia, mi vida de fe, mi vida de servicio, y hacerlo de forma ordenada y correcta. Hacerlo de forma correcta, hermanos. Uy, pastor, pero tengo que estudiar toda la escuela bíblica para finalmente servir al Señor. Hermano, tiene preguntándome eso 10 años, ya hubiera terminado la escuela bíblica 5 veces. Y me sigue preguntando lo mismo, hermano. Todos los servidores acabaron la escuela bíblica, hermanos. Todos. Todos. Vaya, en la escuela bíblica hemos tenido hermanos que no sabían ni siquiera leer de manera correcta, ni escribir de manera legible. Hermanos que no sabían para qué era una pluma, un bolígrafo, un lápiz y una hoja de papel. Y no fue pretexto para... Bueno, exageré. Pero hermanos que no tenían el hábito de estudio. Y este es el pretexto más frecuente. Es que, pastor, es que yo el estudio
Es que mire, yo no estudié, jamás estudié en mi vida, reprobé palitos y bolitas en el kindergarten. Hermano, usted viene a la escuela bíblica como un hijo de Dios. Usted viene con la infusión gloriosa y divina del Espíritu Santo. Usted no viene por sus facultades y capacidades, no viene por sus destrezas y habilidades, viene por el poder de Dios. Y eso es lo que le da a usted la habilidad, la sabiduría, la inteligencia para poder desempeñarse de forma eficaz en el proceso de adquirir el conocimiento para servir a Dios en forma correcta, como Dios quiere. Capacítese, inscríbase en la escuela bíblica. Por cierto, ya iniciamos el proceso de inscripciones, creo que se anunció, ¿verdad? Mañana queda abierto el proceso de inscripciones y reinscripciones al teléfono que se mostró en las pantallas. Quien no lo tenga, pasen con la hermana Claudia, ella se los da, o directamente con la hermana Guillermina González, maestra de iglesia infantil, ella es quien lleva los registros. Inscríbase, hermano, inscríbase, estudie, sirva a Dios. ¿Cómo puedo servir? Hermano, hay tanta necesidad entre los maestros de iglesia infantil, necesitamos tanto maestros de iglesia infantil, mujeres que apoyan y asistan a las necesidades del programa femenil, mujeres que contribuyan con la preparación de alimentos para las reuniones de mujeres, asistencia a las hermanas de la congregación que están enfermas, varones en el ministerio de staff. ¿Cuál es la función del ministerio de staff? Cargar, mover, movilizar, apoyar a todos los ministerios de la iglesia en sus necesidades logísticas y operativas. Cargar una bocina, mover unos cables, subir el cunero, bajar los muebles. Ahí están los fuertes de la congregación. Los fuertes. Y hay hermanos que cuando hacen así rompen la camiseta. ¿Y en qué estás usando esa fuerza? ¿En qué estás empleando ese talento? ¿En qué? No en el cuerpo de Cristo. Se necesitan hermanos en el ministerio de staff. Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de contratar un servicio de vigilancia externo, porque además podemos bendecir económicamente a un trabajador que viene cada día de servicio, pero esa labor la tendría que estar efectuando el ministerio de staff. Esa función es el ministerio de los hombres físicamente fuertes de la congregación. Hay muchas formas, hermanos, en las que debemos de servir. ¿De qué otra manera? Estoy terminando. Bueno, apoyando económicamente a la congregación. Segunda de Corintios 9:7, fíjate lo que dice. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador, ¿qué? Al dador alegre. Entonces Dios ama al que da con alegría. ¿Por qué? Porque nuestra ofrenda es un acto de adoración. Y Dios no quiere que la adoremos forzadamente, hermanos. Dios quiere que la adoremos como algo voluntario y genuino. Si te pesa dar, no lo des. ¿Por qué? Porque Dios no lo necesita, hermano. No, el Dios que hizo el universo no necesita nada de lo material que nos ha entregado. No, hermano, yo, tú y yo necesitamos darle a Dios. Tú y yo necesitamos diezmar y ofrendar. ¿Para qué? Para despegarnos de la deidad del dinero que se ha centralizado en nuestro corazón. Para podernos deshacer de los tentáculos de ese Dios dinero que ha aprisionado nuestras vidas. El beneficiario de esto somos nosotros. Algunos quieren dar, pero no pueden hacerlo en forma abundante. Pero los que quieren dar, aunque no tengan mucho, hermano, siempre dan. Siempre. Hay quienes dicen, pastor, es que yo no creo mucho en eso del 10% para esta época, para la dispensación de la gracia. Muy bien, pues entonces da el 11%, da el 12%, da el 13%, da el 15%, da el 20%. ¿No crees en el diezmo? Pues entonces da el 20%. Y te quitas el problema moral, te quitas el problema mental, el conflicto emocional, la crisis existencial del diezmo. Quítatela, despréndete de eso, da más. Pero los que dicen que no creen en el diezmo es porque quieren seguir dando limosnas. Venimos con esa tradición que heredamos
el tradicionalismo, valga la redundancia, de la religiosidad, de la estructura anacrónica en la cual muchos fuimos formados originalmente, donde dábamos limosnas. La mujer de las blancas que el Señor Jesucristo narra en los evangelios y que dice que dio más que los que puntualmente llegaban a dar sus diezmos proporcionalmente muy importantes a los ingresos que tenía. Y el Señor dice, esa viuda de 2 blancas dio más que todos los demás, porque el Señor no dice si dio el 10%, pero dice, era todo lo que tenía. Quienes no creen en dar es porque sí creen en dar limosnas. Y el diezmo, efectivamente, hermanos, era un sistema tributario para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios. No pertenece propiamente a nuestros días. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era un sistema tributario donde había un 10% para la manutención de los levitas, los sacerdotes. Otro 10%, fíjate el diezmo judío, hermano, 10% para la administración, el sustento de los ministros. 10% para la manutención y administración del templo y 10% para los pobres. Este 10% adicional se daba cada 3 años, es decir, anualmente el diezmo del pueblo de Israel era el 23% de su ingreso. Eso ya no existe, hermanos, en la dispensación de la gracia. Pero el principio que está detrás de ofrendar y de dar continúa presente de la misma forma. Entonces, si encontramos que había un 10% que era necesario para mantener el templo, la pregunta es, hoy en día, ¿no hay necesidades para mantener un local? ¿Sí o no? ¿Sí? De entrada, este local no es nuestro, hermano. Hay que pagar una renta. Y aun cuando fuera nuestro, hay que darle sustento. Hay que pagar bienes, servicios, luz, agua. Tenemos que hacer adquisiciones para el servicio de ¿quiénes? De la iglesia, de los hijos de Dios que nos congregamos. Entonces el principio está detrás de nuestra liberalidad para ofrendar. ¿Hay ministros que tienen que ser sostenidos bíblicamente por la congregación, al igual que en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Hay pobres en la congregación? También. También. Ahora imagínate, ¿qué pasaría con los que dicen que el diezmo no se tiene que dar porque ya no es de la dispensación de la gracia, y en vez de hablar desde el 10% se les habla del 23%, les da un infarto, se mueren, un paro cardíaco, me quieren esquilmar, me quieren robar? Hermanos, el 10% era una cuota contributiva obligatoria por la ley. Y muchos dicen, el Señor ya nos libertó de la maldición de la ley. No, espérame, o sea, métete a la escuela bíblica, por favor. Métete a la escuela bíblica, porque la maldición de la ley a la cual se refiere la palabra de Dios es la maldición de la muerte por causa del pecado. Porque el dar jamás es una maldición. Es más bueno dar que recibir. El Señor se entregó a sí mismo por nosotros. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. El dar jamás es una maldición. Y si por la ley el pueblo de Dios estaba obligado a dar el 10%, otro 10% y otro 10% trianualmente, hermanos, hoy por la gracia le pertenecemos por entero a Dios. Dar por la gracia es entender todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, Señor. ¿No hay un canto que dice así? Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Entonces, si tú no crees en el diezmo porque crees en la gracia, ¿cuánto le tendrías que dar a Dios? Le tendrías que dar todo. ¿En qué se constituye el diezmo, hermanos? En un punto de partida. En un punto de partida. Hemos sido criticados por eso. Es que ahí en esa iglesia piden el diezmo. A ver, espérame. Mencionamos el diezmo como un punto de partida desde el concepto bíblico de lo que estamos exponiendo. Dar no es una maldición. El diezmo es de la ley, pero el diezmo no era el 10%, hermano. El diezmo era el 23%. Para nosotros, el dar se da no por imposición, se da por gratitud. Porque el Señor ha transformado un corazón de mezquino a liberal. Damos por gratitud, damos por amor. Además, ¿cuándo has visto en los sobres o cuándo se te obliga a tomar un sobre? El sobre se da para quienes quieren tomar un sobre y depositar ahí su contribución.
Pero ¿cuándo has visto que un sobre diga su nombre, su necesidad de oración, es diezmo, es ofrenda? ¿Cuándo has visto que un diezmo diga fiesta de las primicias, da tus primeros ingresos al pastor al principio del año? ¿Dónde dicen eso nuestros sobres? Nadie. Nadie podría decir, es que aquí nos obligan a diezmar. No es cierto, porque de entrada nosotros como administradores no sabemos quién diezma y quién no diezma, quién ofrenda y quién ofrenda, porque ni siquiera los sobres te piden tu nombre ni tu número telefónico para orar por ti, especialmente si diste tu diezmo. No, no hacemos eso aquí, hermano. No sabemos qué es diezmo y no sabemos qué es ofrenda. Eso lo sabes tú con Dios. Y todo lo que entra, sea tu diezmo o tu ofrenda, entra a un fondo común de donde comienza a administrarse la economía de la congregación para sus necesidades. ¿Cómo sirvo a la congregación? Hermano, contribuyendo, dando. Las razones para dar siguen siendo las mismas que en el Antiguo Testamento, pero ya no por imposición, hermano, sino por gracia. Por gracia. Hay un local que mantener, hay vidas que sostener, hay personas en necesidad a las cuales tenemos que ayudar, y Dios ha cubierto eso, gracias a Dios. Entonces, hermanos, responsabilidades de la oveja para consigo misma: crecer espiritualmente, emocionalmente, pertenecer a la congregación, saber que estoy injertado. La responsabilidad de venir, yo, no es del pastor, es mi responsabilidad. Y los pastores pastorean a las ovejas presentes, no podemos pastorear a las ausentes. Evitar el proceso decadente de separarme de la iglesia porque entré en una condición de desánimo, porque el desánimo me lleva a la frialdad y la frialdad al pecado, y el pecado al caos espiritual delante de Dios. Mi vida espiritual no depende del pastor, mi vida espiritual depende de Dios. Ahora, el pastor, su responsabilidad es edificarnos con un trazo recto de la palabra, una vida que modele la santidad y que vele por la santidad de nosotros en la ministración del púlpito personal, la consejería, y que nos exhorte a la santidad. Tu responsabilidad para con la iglesia, hermano, es mantener el vínculo de la paz, el vínculo de la unidad. Tu responsabilidad para con la iglesia es servirla, utilizar tus dones no para ti, para la iglesia, despertarnos, levantarnos de los muertos, para que Cristo nos alumbre y poder activarnos en el engranaje de poner mi vida al servicio de los demás. Mi responsabilidad con la iglesia, mi contribución a la iglesia, mi servicio a la iglesia, involucra prepararme, capacitarme, adiestrarme para estar habilitado para los diversos ministerios de la congregación. Orar por las necesidades de mis hermanos. Entender que el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia depende directamente del modelo que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la oración unos por otros y en la comunión entre los santos y en el partimiento del pan. Y el resultado es que la iglesia crecía, la iglesia maduraba y generaba un impacto en su entorno de vida, y hasta los sacerdotes procedían a la fe. Y Dios les daba favor con todo el pueblo. La oración comprometida, asistir a mi reunión semanal de oración, como parte de mi agenda permanentemente. Y dar para las necesidades. Una iglesia así luce la gracia de Dios. Una iglesia así muestra el carácter de Jesucristo. Una relación de ese tipo bíblico entre ovejas y pastores reflejan la transformación por la gracia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por la vida de mi hermano Héctor,
de Leonardo, de Marta, de Ana, de Araceli, de Kevin, de Leslie, de Jimena, de Valeria, mi Señor Dios. Los 10 graduados de tu escuela bíblica que han sido diligentes en esforzarse y buscarte para encontrar en ti, Señor, el entusiasmo, la fuerza, la guía, la vitalidad para terminar este estudio de la escuela bíblica, y que sirven el día de hoy para nosotros como una inspiración para hacer lo mismo, porque eso es ejemplar, hacer lo mismo, Señor, prepararnos para crecer, para entender lo que significa pertenecer, para entender que no existe tal cosa como cristianos sin iglesia, cristiano segregado, cristiano independiente o la fe personal segregada del cuerpo. No existe, eso es antitético. Señor, que el ejemplo de mis hermanos sea para nosotros una motivación que nos lleve a ser serios en nuestra vida de fe, a ser metódicos en nuestra vida de fe, porque somos llamados al orden, somos llamados a reflejarte a ti y solamente a ti, no a nosotros con nuestras deficiencias, Señor, solamente a ti. Señor, ayúdanos a ser esa iglesia que se prepara, esa iglesia que sirve, esa iglesia que se ama, esa iglesia que se entrega a ti por completo, consciente de su vida eterna, porque tú estás al cuidado de nuestra vida física. Nosotros buscamos tu justicia y tu reino, mi Dios. Ayúdanos a ser la iglesia que refleje tu gracia, a ser la iglesia que impacte a su sociedad, a ser la congregación local que genere paz aún en los inconversos hacia nosotros, favor, y aún los más religiosos, Señor, se vean motivados a la vida de fe. Señor, ayúdanos. Ayúdales a estos jóvenes, hombres y mujeres hoy graduados, a continuar en la forma en la cual tú decidas, mi Señor, en su conocimiento de ti y en su servicio a ti. Líbrales del mal, y a cada uno de ellos hazle ser el ejemplo de vida, producto de la redención. Ayúdanos a vivir como tú quieres, a ser como tú quieres, para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos y líbranos del mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios. Hermanos, un último anuncio. Todo lo que respira tiene que alabarle, mis hermanos. Vamos a cantar a Jesús. Él es digno.